¿Qué tal, iglesia preciosa? Buenas noches. Mire, el tiempo se pasa volando. Damos gracias a Dios porque hoy estamos terminando el mes de septiembre. El día de mañana vamos a estar ya en octubre y damos gracias a Dios porque su fidelidad ha sido con nosotros, aún en medio de la tormenta, aún en medio de este tiempo difícil. Ahorita más adelante, en 1 o 2 minutos, quiero leerles una carta que recibimos del pastor Juan. Y constantemente nos envía alguna carta, pero esta que nos mandó se llama Un sufrimiento maravilloso y yo quiero leer lo que dice. Pero damos gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho, damos gracias a Dios por este tiempo. Hoy nos toca concluir con el capítulo 3 de segunda carta de Timoteo. Pablo escribió a Timoteo en su última carta y bueno, hoy vamos a ver estos 3 o 4 versos. Yo le prometo que vamos a terminar, aunque les soy muy sincera, estoy a punto de cumplir 52 años y no tengo prisa por terminar de estudiar la palabra del Señor, porque yo sé que lo vamos a hacer durante todo el tiempo y los años que nos queden por vivir. Todos los días tenemos que escudriñar la palabra, crecer y tomar de ella nuestro alimento diario. Me gustaría que pudiéramos orar esta noche y poner delante del Señor nuestra vida y nuestro corazón. ¿Le parece bien si ahí donde está usted puede cerrar sus ojos, inclinar su rostro? Padre Celestial, hermoso Dios y Señor, muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por lo que nos permitiste vivir en el mes de septiembre. Gracias, Señor, porque el día de mañana inicia octubre y lo ponemos en tus manos, Señor. Todos los acontecimientos, Señor, lo que va a suceder, Señor, está en tus manos, en tu tiempo perfecto, Señor. Mi Dios, gracias, Padre, porque podemos escudriñar tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón. Espíritu de Dios, tienes toda libertad y toda autoridad para sembrar en nuestro corazón vida a través de la palabra, Señor, y que podamos llevar por obra, Señor, todo lo que hoy, Señor, podamos entender de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues mire, quiero leerle esta carta, quiero compartir con ustedes, y la escribió el pastor Juan Speaker y dice así: estoy asombrado una vez más con propósitos eternos que siguen esclareciéndose y llevándose a cabo en mi vida al continuar caminando con Dios en estos tiempos turbulentos que estamos viviendo. Se está pagando un precio muy alto, pero no sin poder obtener algo a cambio. Una frase nueva vino a mi pensamiento: maravilloso sufrimiento. Dios condujo mi pensamiento al libro bíblico que más habla del sufrimiento, el libro de Job. El sufrimiento de Job fue angustiante, agudo, profundo, totalmente confuso, doloroso en extremo, sobre todo al perder la vida de sus 10 hijos en un mismo día. Mientras escribo estas palabras, estoy en espera del resultado de la prueba COVID, la cual, gracias a Dios, salió negativa. No obstante, la verdad es que siento que no ha terminado mi carrera en este mundo ni el cumplimiento de las tareas que Dios tiene para mí. Pero, ¿cómo te pone a pensar una situación como esta? Esta semana que está terminando creo que ha sido una de las más complicadas de mi vida. 7 enseñanzas virtuales que grabé, como de 25 minutos cada una, no sirvieron y no las pude usar por problemas técnicos. Pero estuve consciente de que Dios estaba enseñándome algo importante con todo esto. Una lección innegable para mí fue que si hago las cosas bajo presión, con insuficiente planeación y aunque con las mejores intenciones, no reflejarán la calidad y esencia que yo y todos anhelamos y que tanto necesitamos. Terminamos los 21 días de ayuno y oración por amor a ti el pasado martes 15 de septiembre por la noche, con mucho ánimo, gratitud y victoria, pero no obstante, tengo la necesidad de decirlo, también terminamos muy agotados. Tengo la firme convicción de que grandes victorias fueron ganadas en el Espíritu, más allá de nuestro conocimiento y apreciación. Con el tiempo sabremos más de esas victorias. Y reconozco que en gran parte esas victorias resultaron a cambio de nuestra búsqueda intensa por el rostro de Dios esos 21 días.
Las personas en este mundo hoy siguen confundidas, siguen estresadas, violentadas, cansadas e irritadas por tantas situaciones que se están dando y que pareciera están fuera de control. Lo más triste no es eso, sino el hecho de que no hay suficiente relación con Dios para tener conciencia de los propósitos eternos que solamente se logran en medio del sufrimiento. Gracias a su relación con Dios llegó el día en que Job reconoció que su sufrimiento había sido maravilloso. Antes de oídas te había oído, pero hoy él dijo, mis ojos te ven. Y Dios quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Será posible un sufrimiento maravilloso? Tengo que aceptar que sí es posible, y no solo eso, sino que yo elijo seguir creyendo en medio del sufrimiento, seguir esperando, seguir prosiguiendo para conocer a Dios y cumplir sus propósitos a lo largo de mi vida. Pase lo que pase, para que mi sufrimiento un día provoque algo maravilloso, nunca dejaré de creer. Otra lección que estoy esperando, que estoy aprendiendo, es que no soy víctima de este tiempo, sino que soy un vencedor en Cristo Jesús. Cuando yo leí esta carta que el pastor nos envió, realmente pude darle gracias a Dios, porque realmente hemos pasado un tiempo de sufrimiento. Esta carta me llenó de ánimo, me sentí amada por el Señor, me sentí especial. Ninguna prueba queda sin resultados. Ningún sufrimiento queda sin ser consolado por el Señor. Ningún propósito del Señor dejará de cumplirse. ¿Cuántos podemos decir amén a esta palabra? Damos gracias a Dios por eso. Bien, pues ¿le parece si continuamos con estos 3 o 4 versos que nos quedan del capítulo 4? La semana pasada estuvimos viendo una frase que Pablo le dijo a Timoteo, pero tú. Ahí en segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, versos del 10 al 13, le decía, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo, y cuál es el propósito de mi vida, y también conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado, y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra, pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. La escuela de la vida en 3 versos. Veíamos que nosotros debemos enseñar lo que vivimos y vivir lo que enseñamos. Esto es algo fundamental en nuestra vida. Que nuestra vida tenga un propósito aquí y un propósito eterno. Es algo que tenemos que tener muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Que tener una fe inconmovible, una paciencia como evidencia de nuestro carácter, renovado por Cristo y para Cristo, resistiendo todo tipo de persecución. Cualquier tipo de persecución al que nos enfrentemos con una fe transformada, y si bien hay condenación para el mundo que está sin Cristo, hay salvación eterna para los hijos de Dios. Ahora vamos por un segundo, pero tú. Dice en el verso 14, si quiere leer conmigo, pero tú, le está diciendo a Pablo, debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para hacer toda buena obra. Hoy yo le puse como título a este estudio de la palabra, le puse la belleza de su voz. ¿Sabe? Cuando nosotros oramos, es nuestra voz la que llega al Padre. Pero cuando leemos la palabra,
es la voz de Dios llegando a nosotros. Y lo más hermoso que tenemos de Jesucristo, de Dios, del Espíritu Santo, tangible, que podemos palpar, es la Biblia, es la palabra de Dios. No el libro en sí, sino todas las promesas y lo que nos transforma a cada uno de nosotros. Por lo tanto, este segundo pero tú le lleva a Timoteo a decir, mira, en el primer pero tú, lo que hice fue decirte lo que yo estaba haciendo por ti. Pero en el segundo es lo que tú, Timoteo, debes hacer para continuar luchando contra corriente. Y le escribe la manera en que lo debe hacer. Le dice, dirige tu vista, dirige tus oídos, dirige todo tu ser a la hermosura de Dios y de su amor. Dirige tu ser a la sublime belleza del Señor Jesucristo y su gracia, su salvación, su perdón. Dirige tu vista a la incomparable presencia y compañía del Espíritu Santo. Es un Dios en tres personas, pero yo lo veo así. Es un equipo maravilloso trabajando con nosotros, junto a nosotros, por amor a nosotros. Vaya, esto es algo que no me cabe en la mente ni en el corazón. Todo esto a través de la Biblia, o como le podemos llamar las Escrituras, la palabra de Dios o la voz de Dios. Yo podría decir que la Biblia es la belleza de su voz. Es lo que nosotros podemos escuchar no solamente con estos oídos, sino con los oídos del alma, con los oídos del corazón. Cuando vamos caminando paso a paso, día a día, en dirección a su voz, es decir, en dirección a su palabra, en dirección a su mandamiento, el pero tú no será difícil. ¿Sabe? Pero tú es caminar en contra de la corriente. Pablo le está diciendo, todos hacen esto, pero tú. No sé si a usted le ha pasado que se mete en una calle con su vehículo y va en contrarruta. A mí sí me ha pasado. No me doy cuenta, voy en contrarruta y todos los vehículos que van junto a mí me hacen señas, hey, para atrás, no, aquí no, y tú te quedas así como, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya cuando te das cuenta, era sentido contrario, la calle en la que tú ibas, ¿no? Bueno, pero ya terminó la calle y tú dices, ya nadie me vio, ni modo, de veras que no sabía. Cuando Pablo le dice a Timoteo, pero tú, le está diciendo, vas a ir en contrarruta, vas a ir contracorriente. Va a haber mucha gente que te va a decir, así no se hacen las cosas. ¿Tú por qué crees en la palabra? ¿Quién te dijo que la palabra es una inspiración divina? Y tantas cosas. Pero Pablo le dice, pero tú, mantente firme. Le dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado, pero tú persiste, dice otra versión, la Reina Valera dice, pero tú persiste en lo que has aprendido. Ahora, la palabra permanece es quedarse, es mantenerse, es conservarse, pero la palabra permanece a la luz de las Escrituras, va más allá. Esta palabra tiene una connotación mucho mejor, porque él nos dice, ¿permanece a qué? ¿Permaneces en dónde? ¿Permaneces con quién? Ahora, quiero leerle la palabra, lo que dice ahí en San Juan, capítulo 15, de versos del 1 al 9. Yo soy, está hablando el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, con su voz audible, les está diciendo esto a sus discípulos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Esta palabra es muy interesante. Oye, Señor, pero si esa rama está llena de fruto, ¿por qué la podas? Porque puede llevar más. ¿Por qué la tienes que someter a ese sufrimiento de podarla? Porque puede llevar más fruto. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, dice el Señor, y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí, está diciendo el Señor Jesucristo. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas, y los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Y todas esas ramas se juntan en un montón y solamente son quemadas en el fuego.
Pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. No podemos leer solamente una porción y decir, el Señor dice que pide lo que quieras. No, dice, puedes pedir lo que quieras si permaneces en mí. Una rama cuando está pegada, es como si esta mano pide, necesito agarrar algo. Claro, estás pegada a mi cuerpo, la mano quiere agarrar algo y mi cerebro le ordena que puede agarrarlo. La mano dice, voy a tomar un vaso de agua, voy a barrer, voy a trapear, me voy a peinar, me voy a pintar los labios. Y como está pegada a mi cuerpo, puede hacerlo. Pero si este brazo fuera cortado y ese brazo sigue allí, el brazo por sí solo no puede hacer nada. Y es lo que el Señor nos está diciendo, dice el verso 8. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. No busquemos llevar mucho fruto por llenarnos de gloria a nosotros. Si vamos a buscar llevar fruto es por llenar de gloria la presencia misma del Padre. Yo los he amado a ustedes, dice el 9, tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Impresionante. Le leo los dos últimos versos, 18 al 20. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amará como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije, el esclavo no es superior a su amo, y si me persiguieron a mí, ¿también a ustedes los perseguirán? Si me hubieran escuchado a mí, los escucharían a ustedes. Les harán todo esto a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Mire, permanecer en el Señor tiene todos los beneficios posibles, todos. Si la mano tiene todos los beneficios de pertenecer a mi cuerpo, imagínese usted y yo los beneficios que tenemos de estar permaneciendo pegados a Dios, pegados al Señor Jesucristo. Tenemos la mente de Cristo, tenemos la fe de Cristo, tenemos la gracia de Cristo, tenemos el perdón que nos dejó Cristo, tenemos todo. ¿Sabe lo único que no tenemos? La gracia del mundo para con nosotros. Ahora, yo entiendo ese mundo como personas que no aman al Señor. Nosotros amamos a la gente, pero hay gente que no ama al Señor, bueno, no nos amará a nosotros también. Persiste en lo que has aprendido o lo que te han enseñado. Cuán importante es enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestro esposo si es inconverso, a nuestros hermanos, a todos los familiares. Miren, hubo una mujer, Elizabeth Wintenhall. Esta mujer dice que fue instruida por su tía. A los 9 años, el día que cumplió 9 años, se levantó. ¿Y sabe qué fue lo que su tía le había enseñado? El Nuevo Testamento de memoria. O sea, yo lo estaba leyendo y dije, ¿cómo? Y me fui a investigar. Efectivamente, dice que si le preguntabas y le decías algunas palabras de una cita bíblica del Nuevo Testamento, ella te podía nombrar no solo el libro, sino el capítulo y el versículo en el que estaba. ¿Sabes a qué se dedicó su tía? A enseñarle la palabra. Ahora, yo no le quiero decir, a partir de hoy usted se va a aprender el Nuevo Testamento. No. Pero lo que nosotros nos aprendamos, vivámoslo. Mire, yo tan fácil ya me aprendí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted me pregunta, pastora, ¿dónde dices? En Juan 3:16. Bueno, creo que fue el primero que me aprendí. De niña fue el primero que me enseñaron, no se me ha olvidado. De hecho, me lo sé en la Reina Valera, no en la NTV. Cuán importante es instruir a nuestros hijos en todas las edades. Ahora, como iglesia, tenemos Camino Kids, tenemos el Camino Teens, Camino Youth, Live Café 25. ¿Y sabe cuál es lo más triste de la historia? Que muy pocos se conectan, muy pocos le dicen a sus niños, vente, vamos a la clase de Camino Kids. Muy pocos les decimos a nuestros hijos, tienes tal edad, te toca escuchar esta palabra del Señor. No porque sea lo único que ellos van a escuchar, pero tienen que ser parte. Ahora, si hay maestros que se están preparando, que están dando todo de sí, tomando sus lecciones,
mis amados, lo menos que podemos hacer es estar al pendiente de lo que está ofreciendo la iglesia. Y miren, nosotros somos la mejor escuela. No podemos dejarle la educación a la iglesia, pero hay que aprovechar lo que tenemos. Mire, dice Pablo, y bueno, son cosas importantes que no podemos dejar de leer ni una palabra. Debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad. Las cosas que te han enseñado son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. ¿Cómo estamos enseñando la palabra? ¿Somos confiables? ¿Estamos nosotros obedeciendo a la palabra para después enseñarla? ¿Estamos teniendo la fe que predicamos? Yo sé que no somos perfectos, somos totalmente imperfectos. Si tuviera que ser perfecta para estar en este lugar, no podría estar, iglesia. No me refiero a eso, pero me refiero a que pongamos todo nuestro corazón en hacerlo. Instruir, ser ejemplo, seamos un modelo, no de Christian Dior, sino un modelo de la vida en Cristo. Modelemos la vida en Cristo como hombres, como mujeres, como hijos, como esposa, como mamá. Dice la Escritura, desde la niñez se te han enseñado las sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación. Sabiduría para salvación. Podemos ser sabios para muchas cosas. Podemos ser los mejores en conocer carros, los mejores para hacer dinero, los mejores en conocer todas las computadoras, lo mejor para cocinar, los mejores para vender, los mejores para construir. Pero ¿qué tan sabios somos en la palabra? ¿Qué tan sabios somos para salvación? Esta es la sabiduría más importante. Mire, hace unos días mi esposo estaba escuchando un testimonio que cómo nos gustaba escuchar de Jonás Flores, se llamaba este varón. Y dice que un día salió de su casa y allá afuera se topó a un jovencito que le dijo, ¿me permite entrar a su casa y leerle la palabra? Le dijo, ¿a mí? ¿Me vas a leer la Biblia a mí? Yo no tengo tiempo para esas cosas. Y luego se acercó a su oído y le dijo, pero allá adentro hay una fiera, hay una mujer, allá métete, entra y léele la Biblia, léele tus escrituras, a ver si pasa algo. Y dice él, nunca hubiera hecho eso, pero lo dice de broma porque ahora es un hombre de Dios. Pues entró el jovencito y le leyó la palabra a mi esposa. No, mi esposa fue transformada. Era una mujer grosera, pues ahora era todo cariño. Yo llegaba, dice él, con mis camisas manchadas a propósito de Villet, llegaba yo todo, y ella me cambiaba, me bañaba y me preparaba la sopita que más me gustaba. Yo decía, esta le ha de haber puesto veneno o mucha sal, y cuando la probaba, no hombre, la sopa más rica. Y yo le decía, ¿y ahora esta, pues qué le pasó? A esta le están lavando el coco y le están lavando el corazón. El poder de la palabra transformó la vida de esta mujer. Y más adelante la vida de este varón también. Mire, la sabiduría que nosotros debemos tener es una sabiduría que viene del Señor. Déjenme leerle unas citas en Proverbios 1:7. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. El temor del Señor, iglesia amada, no todo lo que podamos aprender en la universidad. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Proverbios 2, le leo los primeros versos. Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandamientos. Afina tus oídos a la sabiduría, concéntrate en el entendimiento, clama por inteligencia. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios, pues el Señor concede sabiduría y de su boca provienen el saber y el entendimiento. No puedo leerle todos, pero le leo Proverbios 4, verso 5. Adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio, no te olvides de mis palabras ni te alejes de ella. Y bueno, dice el verso 13, aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir. Y hay mucha más palabra que no les voy a leer ahorita, pero es impresionante cómo el Señor dice, tienes que ser sabio. Leer la palabra nos hace sabios, nos hace inteligentes. Al leer la palabra muchas cosas son transformadas. Ahora, este libro físico, la Biblia por sí misma no nos va a salvar.
pero todas las promesas que vienen escritas en la palabra, por supuesto que se van a cumplir. Sigue diciendo Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Mi amado, toda la escritura es absolutamente confiable. Usted entra a SAMS y dice 200% de calidad. No, esto es mucho más que eso. La palabra del Señor es infalible. No, pastora, yo no puedo creer eso. Solamente creyendo en el corazón podemos ser salvos. Solamente creyendo que esta es la palabra de Dios. No trate de entender toda la palabra, mi amado. Tratemos de creerla. La palabra del Señor es perfecta. Mire lo que dice Salmos 19, verso 7 en adelante. Las enseñanzas del Señor son perfectas. Reavivan el alma. Toda la palabra tiene algo bueno que trae a nuestro corazón. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia del Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo y hay una gran recompensa para quienes las obedecen. Impresionante, así es la palabra del Señor. La palabra fue escrita en más o menos 1600 años aproximadamente por más de 40 autores en diferentes lugares, diferentes continentes. Imagínense, en 1600 años. En diferentes circunstancias fue escrita en 3 idiomas, pero con una sola voz. La inspiración del Espíritu Santo. La palabra del Señor es hermosa, es confiable y solamente se puede creer con el corazón. La Biblia es única en su circulación. Es el libro más publicado, el más leído. La Biblia es única en su traducción. Fue el primer libro traducido y ha sido el único libro traducido a casi todas las lenguas del mundo. La Biblia es única en su honestidad. Aún menciona los errores de los héroes de la fe. Tiene más de 300 profecías cumplidas en el Nuevo Testamento y al ser inspirada por Dios es verdadera. Repita conmigo, la palabra de Dios es verdadera. Pues Dios no solamente conoce el futuro, Él lo crea. Él crea, Él hace que las cosas que dicen su palabra, si no estuvieran creadas, Él las va a crear. ¿Sí me explico? Porque Él es Dios. Porque Él es soberano, porque Él puede hacer que todas las cosas sucedan. Y usted lee algo, una palabra, y usted dice, wow, Señor, aquí dice que esto va a suceder. El Señor dice, si dice mi palabra que va a suceder, ahorita te lo hago. Porque yo soy el creador de todas las cosas. Dice la Escritura, allí en el último verso que estamos leyendo de Timoteo capítulo 3, que es útil para enseñarnos lo que es verdad. Es por eso que debemos ocupar tiempo para aprender la palabra. Qué bueno, lo felicito que los lunes está en un curso, que los miércoles se conecta para aprender de la palabra. Leer la palabra, escucharla, escudriñarla nos hará entender la verdad de su amor, la verdad de su perdón, la verdad de la salvación, la verdad que tenemos vida nueva. Dice que es útil. Ahora, si dice que es útil, dice es adecuada, es entendible. Si a mí me traen una herramienta que yo no sé usar, esa herramienta para mí es inútil porque no la sé usar. Pero si me dan una herramienta y me enseñan a usarla, es muy útil para mí. La palabra de Dios, cuando nosotros sabemos usarla, es una herramienta muy útil, preciosa iglesia. Tenemos que aprender a leerla. Es útil porque la entendemos y porque es adecuada para lo que requerimos. Si la Biblia fuera un libro que no podemos entender, sería inútil. Pero cuando usted y yo leemos la Biblia, cuando usted toma su Biblia y la abre, en ese momento el Espíritu Santo viene, se pone a su lado y empieza a inspirarle. Y le dice, Fabi, estás leyendo que debes amar. Fíjate que tú no estás amando como yo quisiera, pero yo te voy a ayudar.
yo te voy a dar la fuerza, yo voy a estar contigo. Y entonces yo digo, wow, leer la palabra con el autor de ella es impresionante. Para hacernos ver lo que está mal, la palabra de Dios nos abre los ojos, ¿oh sí? No, a veces nosotros queremos hacerla del Espíritu Santo para el que está al lado y le decimos, estás haciendo esto mal, pero enfrentémoslo a la palabra del Señor y el Señor lo va a hacer. Nos abre los ojos, nos abre el entendimiento, nos permite reconocer que estamos haciendo las cosas mal y además pone arrepentimiento en nuestro corazón y nos capacita para poder desandar lo andado. Cuando el Señor Jesús le dijo a Zaqueo, ven, baja, quiero entrar a tu casa, quiero que me conozcas. Dijo Zaqueo, me he dado cuenta de algo. Jesucristo era la palabra personalizada. Él fue sometido a la presencia de la palabra y él dijo, me he dado cuenta que he sido un ratero toda mi vida, pero a partir de hoy le dijo, yo les voy a regresar triplicado y hasta cuadruplicado lo que hice. Pablo fue enfrentado al poder del Señor Jesucristo, al poder de su palabra. Y dijo, si antes perseguía a los cristianos, no, hoy los animo para que sigan adelante. Pedro también, y bueno, todos nosotros. Sigue diciendo, nos corrige cuando estamos equivocados. Aún en nuestros pensamientos, aún en nuestras actitudes, aún en las intenciones más escondidas de nuestro corazón. Hebreos 12:11. Dice que la palabra del Señor es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y el tuétano y deja al descubierto todas las intenciones de nuestro corazón. Cuando somos sometidos a la luz de la palabra, empezamos a tener pensamientos como, creo que me hubiera ido mejor con el primer novio que tuve. Voy a buscar si tengo su teléfono. Y el Espíritu Santo viene de inmediato y dice, detente, Fabi. Lo que tú estás pensando hacer es algo que no honra al Señor. Yo ni siquiera lo he hablado, ni siquiera lo he ejecutado. Era un pensamiento, pero el Espíritu Santo es tan hermoso que aún los pensamientos más ocultos, Él los está poniendo al descubierto. Nos corrige con amor, nos corrige para vida. Y después dice, y nos enseña a hacer lo que es correcto. No solamente nos corrige, sino nos muestra el buen camino. La palabra nos transforma, nos hace otra vez. Es como oprimir el botón de reset. Otra vez, una hoja en blanco. Nos da un nuevo carácter, un nuevo corazón, nuevo perdón, nuevas palabras, nuevas intenciones, nuevos pensamientos, nuevo todo. Ustedes, dijo Pablo, son la evidencia. Esta porción me gusta mucho ahí en 2 de Corintios 3. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos, porque sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos en ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Bien, esto me gusta. Los que escudriñan la palabra somos cartas abiertas delante de la gente. Ni siquiera tendríamos que andar predicando a voz en cuello, más bien con la palabra en el corazón y en nuestra vida. La palabra la tenemos que obedecer y con la ayuda del Espíritu Santo haremos lo correcto delante de Dios y delante de los hombres. Y termino con el verso 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Romanos 12:2 dice que transformemos nuestra mente, que sea renovada nuestra mente para poder entender la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Hay un nivel último de preparación que viene de escuchar audiblemente la voz de Dios. Cuando digo audiblemente no me refiero a escucharla con estos oídos, me refiero a escucharla con los oídos del alma, con los oídos del corazón. A veces los pastores usamos la frase, Dios me dijo. Y usted dirá que en qué momento se sentó Dios a hablar con la pastora, en qué momento se sentó a hablar con el hermano. Pero cuando leemos la palabra, Dios me está diciendo cuánto me ama.
Cuando leo la palabra, Dios me está diciendo cuánto me perdona. Muy bien podría decir, Dios me dijo, hoy que leí la palabra, que soy su especial tesoro. Hoy me dijo que soy su obra maestra, que Él me diseñó. Hoy me dijo que conoce los pensamientos de mi corazón. Claro que mi alma y mi espíritu lo escucharon. Por supuesto que sí. Mi amado, escuchar la belleza de su voz sucede cada que abrimos las Escrituras y las guardamos en nuestro corazón. No trate de entender toda la Biblia, escudriñala toda y creámosla toda. Léala, medítela, piénsela, repásela, apréndala. Aunque el día de mañana usted diga, no me acuerdo de lo que leí ayer. Yo creo que hemos oído unos 1000 mensajes en toda nuestra vida. Yo creo que hemos leído la Biblia 7, 8, 10 veces en nuestra vida. Y probablemente usted me diga, pastora, no podría repetir un solo versículo con su cita. Qué triste es esto. Déjeme decirle lo que escuché en alguna ocasión. Yo no me acuerdo lo que comí ayer, dijo alguien, pero llevo comiendo 40 años. Y lo que comí ayer me fortaleció para llegar al día de hoy. Lo que comí hace un año me hizo crecer. Lo que comí hace 30 años, hace 50 años, lo que yo comí hace 52 años que nací, me mantienen con vida hoy. Nunca renuncie a leer la palabra, aunque de pronto no la podamos entender. Mire, hay muchas versiones de la palabra. Yo tengo aquí una Biblia que me obsequiaron, se llama la Biblia del Liderazgo de Maxwell. Me encanta, es una Biblia muy padre. Tengo una Biblia que se llama la Biblia cronológica. Esta no está por Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esta está por tiempo, es un poco más complicada de leer, pero sirve muy bien para el estudio. Esta es una Biblia que usé durante muchos años, la Biblia Mujeres de Fe. Es una traducción NBI. Tengo en la oficina, no la tengo aquí, una Biblia que me regaló mi esposo cuando cumplimos 7 años de casados. La usé durante 19 años. Leí esa Biblia, yo no quería cambiarla. Después mi esposo me regaló esta hace 3 años y medio, 4 años. La he leído 4 veces. Amo la palabra, amo lo que dice, me gusta sí subrayarla, mencionar, orar con ella. Gracias a Dios por el poder de su palabra. Estemos dispuestos a escuchar su voz maravillosa. Que el Señor le bendiga grandemente y que cada que usted abra su palabra, la presencia del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes.